a continuar en la serie de fe, unción y la gloria. Y hoy quiero hablarles acerca del puente de transición. Puente de transición. Y es importante que nosotros entendamos varias cosas si nosotros queremos elevar nuestra vida a otra dimensión. ¿Cuánto quieren ir a otra dimensión en el Señor? Amén. ¿Cuánto quieren ir a otro nivel? A ver, yo quiero saber cuántos están cansados de vivir la vida que están viviendo ahorita. Amén, amén. Amén, tiene que decir amén. Amén. Yo estoy cansado de vivir lo que estoy viviendo ahorita porque sé que Dios es tan inmenso y yo sé que Dios tiene más para mí. Entonces, eso es lo que queremos hablar el día de hoy. Isaías capítulo 6 versículo 1 al 3 dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Qué tremenda experiencia de Isaías. Isaías se encuentra estupefacto. Tuve que buscarla esa, pero dije, se la voy a decir. Isaías se encuentra estupefacto ante tal revelación de la presencia de Dios. De tal manera que él está mirando serafines, está mirando ángeles, está mirando una dimensión que no es normal para el ser humano. Es más, creo que Isaías, cuando se va a contarles a sus amigos de lo que le había sucedido, le han de haber dicho: ¿sabes qué? Yo no sé qué clase de droga te dieron, yo no sé qué clase de alcohol te tomaste, pero este está muy grueso, dime de cuál es. Yo no sé quién lavó tu coco, pero lo que tú estás hablando está fuera de serie. Diga, fuera de serie. Porque él está recibiendo una dimensión que no es normal, que no es normal para el medio ambiente del ser humano, pero al mismo tiempo sí es normal para aquellos que quieren encontrarse con Dios. Yo he tenido algunas experiencias sobrenaturales en Dios, no como Isaías todavía, pero he tenido algunas. Yo me recuerdo en una ocasión, es inolvidable para mí, porque después del primer retiro que yo fui, yo obviamente mi vida dio una transformación. Y recuerdo que en una ocasión entré a Huaquiga, al templo de la iglesia en Huaquiga donde yo participaba. Era un domingo en la mañana, teníamos los servicios a las 9 de la mañana. Y entré allí al templo. Ese día no me tocaba participar en nada, era lo más raro. No me tocaba participar en nada. Comúnmente siempre ministraba el servicio, la alabanza, o hacía alguna otra cosa, pero ese día no me tocaba participar en nada. Pero yo recuerdo que cuando yo entré, y Dios es testigo, cuando yo entré por las puertas del templo, literalmente yo sentí a Jesús dentro del templo, de tal manera que yo podía tocar casi como tocar como sus faldas, como tocar a una presencia, y yo sentía que era el mismo Jesús que estaba ahí. Lo interesante de eso es que yo dije: wow, toda la gente debe de estar sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Pero ¿sabe qué? Me di cuenta que durante todo el servicio estaba
estaba como alguna de las personas que están el día de hoy. Yo sentía la presencia de Dios de tal manera, y algunos ni siquiera querían cerrar los ojos. Y yo dije, seré yo el único, pero yo me recuerdo que siempre nos sentamos enfrente, porque cuando nos sentamos atrás siempre salimos enojados de todas las distracciones. Y mi esposa y yo siempre acostumbramos a sentarnos enfrente, y yo estaba deshaciéndome. El pastor estaba predicando y la gente no respondía para nada. Yo estaba temblando de la presencia de Dios que sentía. Era algo tan increíble. No sé, nunca se me puede olvidar. Lo registré en mi diario, en mis experiencias con Dios. Y recuerdo que al final del servicio, no sé cómo se les ocurrió, si está en el programa, el pastor me llama: quiero que tú hagas los anuncios. Y yo subí, y antes de hacer los anuncios yo no me aguanté para nada. Yo empecé a adorar a Dios. Empecé porque yo sentía mismo Jesús ahí. Empecé a declarar unas palabras de adoración. Y recuerdo muy bien, yo no le dije a la gente que viniera al altar. Ya se había hecho un llamamiento al altar y la gente ya estaba lista para irse. Pero cuando yo empecé a adorar a Dios ahí con los músicos y eso, la gente empezó a correr otra vez al altar y venía llorando. Se tiraban en el altar, otros se tiraban en sus asientos. Yo nunca les dije que hicieran eso. Pero al momento que yo empecé a confesar que Jesús, que lo que yo estaba sintiendo, la gente lo captó, lo recibió. Y bueno, fue otro llamamiento de altar de media hora sin yo hacer un llamamiento al altar. Mi esposa se recuerda de una mujer que estaba dentro de allí. Mi esposa había salido con nuestra bebé Darlene en aquel entonces. Salió y la mujer estaba llorando y temblando, y mi esposa hasta se asustó, se sorprendió. ¿Por qué pasa con esta mujer? Ya se terminó el servicio, pero ni le entendía lo que le quería decir. Pero ella quería decir: es que tu esposo está ministrando y hay una presencia de Dios allá muy grande. Yo ni me daba cuenta de lo que estaba sucediendo allá, porque la gente apercibió la presencia de Dios. Es una experiencia que nunca se me olvida. Y yo continuamente he vivido ciertas experiencias en la gloria de Dios. En mi oficina en muchas ocasiones, aunque ustedes no lo crean, de repente me ha agarrado la risa. Aleluya. He sentido abrazos de Dios, he sentido besos de Dios, he sentido muchas cosas muy bonitas. Y también recuerdo cuando fui a Miami el año pasado a recibir la revelación de la gloria de Dios. Yo iba con esa expectativa, y yo deseaba que oraran por mí, porque pues todos tenemos ese concepto, ¿verdad? Es que si aquel ora por mí yo voy a recibir, si aquel no, pero si aquel ora por mí yo voy a recibir. Es un mal concepto obviamente, pero pues yo dije, pues aquel tiene la revelación, que me la pase, amén. Pero al mismo tiempo yo quería que oraran por mí, pero yo tenía pendiente. Y tenía pendiente porque cuando ese hombre oraba por todos se caían. Y a mí nadie nunca me había tumbado antes. Y yo tenía pendiente porque dije: todos se van a caer y yo voy a quedar parado ahí. Recuerdo en una ocasión que yo fui a un retiro, otro retiro después de Neuchi, y todos pusieron una fila de todos los hombres, eran como unos 50 hombres, y empezaron desde enfrente, y iba todo el equipo de servidores orando, y todos para el suelo, para el suelo, para el suelo. Yo era casi el último, y yo dije: van a orar por mí, ¿y qué va a suceder? ¿Me caigo o no me caigo? Pues ya era casi el último. Dijo: no los quiero hacer sentir mal, y yo me voy a ver mal, y van a decir: no, este pecador, ¿por qué no se cae? Y cuando oraron por mí, pues yo me desplomé para abajo. Me caí por cortesía. No se hagan, algunos de ustedes hacen lo mismo. Y al otro los tumban, les ponen hasta el zancadilla, y luego te ponen zancadilla y luego te presionan acá y para el piso. Pues ya ni modo, ya me tumbaron. Así que yo iba con ese pendiente. Yo dije: Dios mío, voy a ser el único aquí seco, voy a ser el único que no me voy a caer. Pero yo recuerdo que cuando yo empecé a caminar hacia el altar, cuando el pastor hizo el llamado, dijo: todos los pastores que están aquí, yo siento de parte de Dios que oren por mí. Yo no les miento, es muy difícil explicar, porque Dios no se puede definir, no se puede realmente explicar, no se puede ni entender. Pero yo sentía, mi cuerpo iba temblando de tal manera, iba llorando de lágrimas. Y no les miento, yo sentía como que iba como hasta flotando.
como que había algo que yo iba flotando y yo no me explicaba qué era, pero obviamente yo estaba experimentando, porque yo dije, Dios, he estado aquí todo el fin de semana, yo no me voy a regresar a Chicago sin experimentar la gloria de Dios, sin experimentar algo diferente, sin experimentar otra dimensión de tu presencia. Y desde que yo empecé a caminar, yo sentía que yo iba como flotando, había como algo, como una clase de cuajada ahí espiritual, una dimensión. Y cuando yo me pusieron en línea para orar por mí, obviamente sentí algo que nunca había sentido antes y me desplomé al piso, y no fue por cortesía, sino que fue un peso, no podía contenerme, no podía quedarme de pie, porque lo que estaba experimentando era más allá de mi dimensión, era más allá de mi cuerpo, era más allá de mis pensamientos, era más allá. Es algo que no se puede explicar, pero sin embargo que el ser humano lo desea, que el ser humano lo quiere. Y siempre se nos ha dicho, ¿cómo podemos experimentar otra dimensión? Hay básicamente dos cosas importantes si tú quieres experimentar algo más allá de lo normal en tu vida. Número uno es tener hambre por Dios. Tener hambre por Dios significa que estás ansioso más de Dios que de tu misma esposa. Paz de Cristo. Amén. Estás más ansioso de Dios que de tu mismo pelón que tienes ahí en la casa. Paz de Cristo. Estás más ansioso de Dios que del carro Corvette que compraste 1960 y lo limpias y lo pintas casi cada semana. Estás más ansioso de ver a Dios, de tener hambre por Dios, que de celebrar cualquier cosa aquí en este planeta Tierra. Eso es tener hambre por Dios. Así como tienes hambre todos los días, es más, algunos de ustedes ya están pensando a dónde van a ir a comer ahorita. Lechón, asado. Algunos están pensando en los chicharrones del fin de semana pasado, todavía andan erotando chicharrones. Pero es tener hambre por Dios. Tener hambre por Dios es que tú, así como todos los días tienes que comer, y no de, ay, tengo sed, tengo hambre, tengo que comer. Así Dios quiere demostrar su dimensión de la gloria a aquella persona que tienen hambre por Él, que dicen, yo no puedo irme al trabajo sin desayunar la presencia de Dios. Yo necesito lonchar la presencia de Dios. Yo necesito cenar la presencia de Dios. No puede haber un día sin que yo esté dando la presencia de Dios. Esa es la característica de una persona que tiene hambre por la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La segunda cosa importante es tener hambre por su santidad. Y ese es el punto en que me quiero enfocar más en esta mañana. Lo termino, ¿no? Vamos a hablar unos minutos lo más que podamos. Pero es tener hambre por su santidad. Vivir en la presencia de Dios y en la gloria de Dios es algo maravilloso, es algo precioso, altamente recomendado. Es más, cada cristiano no debe de tener ninguna otra alternativa, no debe de tener otra opción. Debe de decir, yo voy a vivir a Jesús en mi vida, yo voy a experimentar la dimensión de Cristo Jesús dentro de mí. No debe de haber otra. Y quiero decir esto, algunas cosas importantes de esto, porque todos queremos entrar a otra dimensión. Cuando dicen amén. Amén. Yo les pregunté cuánto están cansados de la misma vida que están viviendo, ¿verdad que sí? Yo estoy cansado, necesitamos entrar a otra dimensión. Y la vida de Uzías se relata en dos partes de la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero la más extensa está en Segunda de Crónicas, capítulo 26. La Segunda Crónicas capítulo 26 relata la vida del rey Uzías. Era el rey de Judá y él reinó por 52 años. La historia del rey Uzías es más o menos así. Comenzó a hacer bien las cosas, comenzó a servir a Dios, comenzó a agradar a Dios, pero desafortunadamente hubo algo que lo amarró y terminó mal. Mucha parte de su vida fue plasmada en que no fue un buen ejemplo de servir a Dios. Empezó en el espíritu,
pero terminó en la carne. Y nosotros podemos, yo quiero leerles algunos versículos que nos descifran qué es lo que sucedió con Usías, el rey Usías. En 2 de Crónicas 26 dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entonces Usías, el versículo 19 dice: entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Dios lo castigó con lepra delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Versículo 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Usías es una representación muy importante para nosotros el día de hoy. Usías tiene varias representaciones. Una de las más importantes es aquel corazón que se enorgullece y se enaltece más arriba de lo que Dios es, o de lo que Dios lo bendice, o de la misericordia de Dios. Otra cosa que representa Isaías es aquellos corazones que son irreverentes con las cosas de Dios. Otra cosa que representa es aquellas personas que quieren vivir en dos mundos, en el pecado y queriendo servir a Dios. La lepra es un simbolismo de pecado. Cuando usted lee a personas que tenían lepra en el pecado, bíblicamente usted estudia el simbolismo de la lepra, representa pecado. Y a causa del rey Usías, todo el pueblo de Judá se marchó siguiendo sus mismos pasos. Miren, vamos a ver ahora en Isaías. Isaías empieza a hablar del pueblo y dice, Isaías 1:4, dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Cuántos quieren que yo les predique así? Miren nomás lo que está diciendo aquí. Se está escribiendo por causa hacia dónde se fue todo el pueblo siguiendo el ejemplo de este rey. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Todo diga atrás. Entonces, ¿qué está sucediendo? Es que Usías tenía la representación de estas maldades, de estas cosas terribles que atan a las personas, que atan a la gente hacia atrás, que no le permiten ir hacia adelante. Dígale a alguien: vamos para adelante, hermano. Dígale: vamos para adelante. Pero Dios es tan bueno. Dios es tan lleno de misericordia, porque Isaías sigue escribiendo que Jehová clamaba al pueblo. Jehová clamaba y les mandaba mensajes de misericordia al pueblo. Por ejemplo, Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. A pesar de la situación que estaba el pueblo, a pesar de lo horrendo que estaban viviendo, gente depravada que se estaba regresando hacia atrás,
Jehová tiene un llamado para el pueblo. Jehová está clamando y diciendo: pueblo, yo tengo misericordia para ti. Pueblo, yo quiero llevarte a algo más allá. Pueblo, yo quiero que tú entres a la dimensión que yo tengo preparado para ti. Vamos a arreglar cuentas. Jehová dice: vamos a arreglar cuentas. No tienes que seguir viviendo ahí. Ahora, lo más triste de todo es esto. Lo más triste de este pueblo y del rey Usías es que jamás se arrepintieron. Lo peor de todo es que ni el rey ni Judá atendieron al llamado de Jehová. No quisieron entender el llamado de misericordia. No quisieron entender el llamado de esperanza. No quisieron entender el llamado de transformación de sus vidas. Y por esa razón, el capítulo 6, y conmigo el capítulo 6. El capítulo 6, versículo 1, es el capítulo transicional. Es el capítulo que nos demuestra el puente de transición para tanto el pueblo de Israel como para nosotros. Por eso es importante nosotros saber. Porque primero, si solamente entendemos que miramos la gloria y la tierra está llena de la gloria de Dios y no entendemos lo antes, es posible que podemos perder muy fácil lo que Dios quiere darnos. 2 amenes, 3 amenes. Un puente se usa para cruzar de un lado al otro. Un puente es para que nos movamos de aquí y nos movamos para allá. Y para eso se usa un puente. Y el capítulo 6, versículo 1 es el puente transicional de una dimensión natural a la dimensión sobrenatural. ¿Qué representa? Por eso empieza a decir y dice: en el año que murió el rey Usías. Diga conmigo: se murió. Díganlo más fuerte: se murió. En el año que murió el rey Usías. Esa es la primera parte. Y continúa diciendo: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El rey Usías, todo lo que él representaba era una piedra de tropiezo que estaba deteniendo la entrada a otra dimensión de Dios. Lo voy a repetir otra vez. Todo lo que el rey Usías era y representaba juntamente con el pueblo de Judá era que él era la piedra de tropiezo que detenía la entrada a otra dimensión de Dios. Dios quería revelar su gloria. Dios quería traer revelación sobrenatural al pueblo de Judá, pero había prevaricación de la presencia de Dios. Porque Usías había prevaricado el lugar santísimo juntamente con el pueblo de Judá. Y aquí está el mensaje para nosotros el día de hoy, en esta mañana. Si tú quieres entrar a otra dimensión de vida, si tú quieres entrar a otro nivel espiritual en tu vida, es necesario darle muerte primero a todo lo viejo. No, lo voy a decir más fuerte. Si tú quieres entrar a otra dimensión de la gloria de Dios, si tú ya estás cansado de la vida que tú estás viviendo, es necesario darle muerte a la vida que tú estás viviendo. Usías, tuvo que morir el rey Usías para que Dios partiera ese puente y
y diera acceso a la siguiente dimensión que Dios tenía para el pueblo de Judá. Y es importante que nosotros como hijos de Dios, como iglesia, sepamos que nosotros no podemos entrar a otra dimensión sin darle muerte a mi vieja manera de vivir. Denle un aplauso más fuerte al Señor Jesús. Tiene que haber muerte. Dígale a alguien, tiene que haber muerte. Tienes que matar lo que te está envenenando. Aleluya. Paz de Cristo. I'm getting excited now. Dios es bueno. Juan el Bautista predicaba Mateo 3:22 y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando nosotros leemos eso, escucha muy bien, cuando nosotros leemos eso así ligeramente, no captamos. Ay, Señor, perdóname. Arrepentimiento significa muerte. Arrepentimiento significa muerte. ¿Qué estaba diciendo Juan? Estaba diciendo: hey, pueblo, viene el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. El reino de Dios no es la religiosidad que están viviendo ahorita. A los fariseos y a los saduceos les decía generación de víboras. Ellos eran los santuchos del día. Los fariseos y los saduceos eran los santuchos del momento. Supuestamente esa era la religión del día. Pero a ellos mismos les decía Juan el Bautista: generación de vipers, generación de víboras, arrepentíos, porque viene el reino de los cielos. Sí. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Qué es lo que estaba pasando? Les estaba diciendo: si tú quieres ver el cielo aquí en la tierra, si quieres ver la gloria de Dios aquí en la tierra, no puedes seguir viviendo como estás viviendo. Tienes que morir. Tienes que darle muerte a la religiosidad. Tienes que darle muerte al pecado. Tienes que darle muerte a tu manera de pensar. Muerte, señores. Arrepiéntete, porque viene al otro lado la gloria de Dios. Momento de transición. El puente de transición. Tú no puedes llegar a la unción. Todos queremos fe. ¿Cuántos quieren más fe? ¿Cuántos quieren más unción? ¿Cuántos quieren más gloria? ¿Cuántos quieren más muerte? Si todos queremos allá. Aleluya. I wanted to. Es una cosa. Todos queremos más allá, pero no queremos morir. No queremos morir. Hay al menos 3 áreas que todos nosotros necesitamos darle muerte para transicionar a la gloria de Dios. Número 1, los paradigmas de pensamientos. ¿Qué son paradigmas? Paradigmas es un patrón de pensamiento que se ha hecho propio, que se ha hecho mío. Básicamente la mayoría de los humanos trabajamos nuestra manera de pensar en una forma de caja. Escuche muy bien. Y nuestros pensamientos están cuadrados como seres humanos. Este es un paradigma. Mis pensamientos corren a través de este paradigma.
de una caja rectangular. Y nuestros patrones están allí adentro. Por lo tanto, el peligro de esto es lo siguiente: Dios no tiene límite. Dios es inexplicable, indefinido, inmutable. Pero nuestros pensamientos están cuadrados. Y mientras nuestros pensamientos corran de esta manera y nosotros no sepamos renovar nuestra mente, como lo dice Romanos 12, Dios, lo único que Dios va a hacer en tu vida es lo que tú pienses que Él puede hacer. ¿Sabe qué es lo que la revelación que Dios me dio en esta semana? Dios me dijo: hijo, ya la gente no necesita liberación. Aunque yo sé que hay algunos que todavía necesitan. Dije: Señor, yo sé que hay unos que están demoniados todavía. Pero me dijo: lo que ellos necesitan hacer es dejarme a mí libre. Son dos cosas diferentes. Lo que la gente no sabe hacer es dejarme a mí libre. Me tienen atado, porque solamente lo que ellos piensan que yo puedo hacer es lo único que puedo hacer. Me tienen atado. Dile a tu iglesia o a mi iglesia allí que me dejen libre. Yo quiero ser libre. Hemos hablado de milagros y yo he tenido muchas preguntas al respecto con Dios, pero básicamente esto Dios me dijo: es que sucede esto. Hay gente que le han enseñado que las enfermedades son pruebas para afinar su fe. Y mientras ellos no cambien ese paradigma de pensar, yo no puedo obrar sanidad, porque es un paradigma falso que ellos han puesto dentro de su mente y su corazón, y me están limitando en mi poder. Cuando ellos rompan, estoy hablando de romper paradigmas de pensamiento. Ese pensamiento tiene que hacer esto. Tú tienes que entrar a tu mente y decir: te voy a hacer libre, Dios. Dios, no voy a limitarte a mis pensamientos. Y le tienes que estirar. Ay, pero me siento inconfortable porque a mí me enseñaron así y siempre lo hemos hecho así y siempre ha sobrado así. Ah, pero tú dices: pero Dios, tú ayúdame, pero te voy a hacer libre. Haz a Dios libre. Cuando el pensamiento de nosotros cambie y diga: Dios, la enfermedad no es tu voluntad. En la cruz del Calvario dice tu palabra que llevaste todas mis enfermedades. Yo no acepto otra cosa más de que tú eres mi sanador. A mí no me importa lo que el doctor me ha dicho. A mí no me importa que me diga la iglesia y otros hermanos y tal vez otros pastores me han enseñado de esta manera. Te hago libre. Te hago libre, Dios. Dios es inmutable. Expande tu mente y deja que el poder de Dios opere dentro de tu corazón, dentro de tu vida. Dije: deja que Dios opere dentro de tu vida. Muchos de nosotros estamos satisfechos con una miseria espiritual. No podemos salir de los mismos problemas porque tienes a Dios cuadrado en tu vida. ¿Cuántos están cansados de la miseria espiritual? Estoy cansado de la miseria espiritual. Necesitamos irnos de la miseria espiritual a la gloria de Dios. Arrepentidos. Pueblo, muérete porque viene la gloria de Dios. No puede vivir de la misma manera. Religiosidad. La segunda cosa es religiosidad. ¿Qué es religiosidad? Según Usías, religiosidad es lo siguiente. Religiosidad es
ser un leproso y pretender ser rey. Ya pasan los músicos. Eso es religiosidad. Religiosidad es ser un leproso y pretender ser rey. Está todo echado a perder ahí. Pretendes ser algo y no eres. Y tú, la religiosidad, pone sus propias maneras de religión y dices que es así y asá y asá, y lo quiero así, y quiero que Dios es así, y le voy a poner estas reglas, y aquello está mal y esto está bien. Esa religiosidad, y no dejas a Dios ser libre. No importa cómo allá hacen las cosas, o es que allá en 1920 las hacían asá, y la sangre de Cristo, esto y lo otro, y Dios mío, ayúdame. Religiosidad. Cristianos religiosos que paralizamos la gloria de Dios. Por eso no podemos entrar a la unción, por eso no podemos entrar a la presencia de Dios. Yo estuve haciendo las cuentas, para ser honesto con ustedes, yo estuve haciendo las cuentas, 10 años de mi vida. Yo creo que si hubiera habido alguna competencia, yo me hubiera ganado el premio número 1 de religiosidad. Hice las cuentas, como 10 años de mi vida fui un religioso, pero de competencia primera. Nunca he tomado, nunca he estado con otra mujer aparte de mi esposa, gracias a Dios. Pero mi alma estaba pervertida. Mi mente estaba echada a perder. Era un leproso y pretendía ser el rey. Y eso es lo que hace la religiosidad. A pesar de que tú estás mal, todavía le andes diciendo a todo un montón de gente que son pecadores. Eso es la religiosidad. Cuando tú empiezas a juzgar a todo el mundo, porque eso te hace a ti sentirte más mejor. No se puede vivir mixteado de esa manera. No se puede entrar a otra dimensión y vivir en la misma vida antigua, iglesia. Yo no sé si alguien está recibiendo revelación aquí en esta mañana. Y eso no lo leí en ningún libro ni nada. Fue una revelación de Dios en esta semana para mi vida. Porque yo he estado orando, he estado pidiéndole a Dios, Señor Jesús, ¿cuándo me vas a mandar? ¿Cuándo nos vas a meter? ¿Y cuándo vamos a entrar a la presencia de Dios? Y Dios me dice, no puedo llevarlos a menos que haya una transición en la iglesia. No puedo llevarlos a que la iglesia sea irreverente con las cosas mías y quieren también estar en la gloria de Dios. No se puede hacer eso. No se puede. La tercera cosa es el pecado. El pecado es un veneno que carcome la vida de personas, pero lo toleran. Hay una víbora que Dante Gebel habla en uno de sus videos y dice que allá en California, en un zoológico, es una víbora, dice que con una mordida puede matar con ese veneno puede matar una manada de elefantes. Y dice que cada cuanto tienen que, si la víbora sus párpados se le tapan y tienen que agarrar esta víbora para limpiarle los párpados, si no se muere. Y lo primero que tienen que hacer es que le meten un montón de gasas blancas aquí a su boca. Y dice que la víbora muerde por mucho tiempo, que las gasas quedan amarillas del veneno que tiene esta víbora. Y dice que cuando la van a agarrar, toda persona la tiene que examinar, que no tenga ninguna mínima cortada, y luego les ponen unos guantes, los protegen sobremanera, porque aun si el veneno nomás le corre por la mano y hay una pequeña cortadita, se muere instantáneamente la persona. Muere. Lo más interesante de esta víbora es que dicen que tienen, obviamente, batalla para agarrarla, pero es más fácil agarrarla porque le llegan por atrás de alguna manera y la sostienen. Y tienen que sostenerla de tal manera que no se le mueva para nada, para que le limpien los tristes. Eso. Y luego dice Dante Gebel, dice, lo interesante es esto, que donde esa víbora muchos han muerto al limpiar esos párpados,
no ha sido cuando la agarran para limpiárselos, sino ha sido lo más peligroso de esa víbora es cuando la suelta. Lo difícil es soltarla, porque al soltarla esa víbora está tan enojada que lo avienta y ha agarrado a algunas personas y han muerto instantáneamente con su veneno. Todavía le queda, después que se lo quitan, todavía le queda veneno. Y eso es exactamente lo que es el pecado. El pecado es como esa víbora. Es más fácil agarrarlo, pero lo difícil es soltarlo. Y muchas personas dicen: yo puedo administrar mis pecados, yo puedo administrarlos para que nadie se dé cuenta, yo los voy a administrar y no me van a hacer nada, yo no voy a caer, nomás voy a jugar un poquito. Pero te das cuenta que te metes y te metes y te metes, y lo difícil no es meterte, lo difícil es dejarlos. Porque ya tienes mucho tiempo queriendo santificar tu vida y queriendo dejar ese pecado y no has podido. Porque así es el pecado. Cuando te agarra es para matarte. Y quiero decir una frase que mi esposa me dijo en esta semana que aprendió. Dijo: Hani, mira esta frase: lo que el cristiano no mata, lo mata a él. Lo que el cristiano no mata, lo va a matar a él en algún momento. Piensas que nunca te va a llegar, pero cuando tú menos acuerdes no vas a poder dejarlo, y ese veneno te va a matar. Va a matar tu matrimonio, va a matar tus hijos, va a matar tu familia, va a matar el futuro, la dimensión de la gloria de Dios. Así que ¿por qué no toleras eso? Yo le pregunté al Señor: ¿qué significa, Señor, vivir tu santidad? ¿Qué significa? Yo andaba corriendo en las mañanas. ¿Qué significa eso? Yo le preguntaba y Dios me dijo: hijo, es el temor de Dios. Es que cuando tú estés aquí corriendo solo y pase otra mujer, tú no la mires. Es que cuando todo momento que tú estés llenando tus income tax, y aunque nadie se da cuenta, pero tú no mentiste, eso significa reverencia a Dios. Eso significa vivir el temor de Dios. Que cuando nadie esté viendo, tú de todas maneras me honras. Tú de todas maneras me dices: yo no voy a prevaricar la presencia de Dios en mi vida por un momentito de placer. Yo no voy a caer en esta trampa de Satanás por una moneda, por $1 o por algo de dinero. Yo te voy a honrar, Dios mío, con todo mi corazón. En el año que murió el rey Usías, miré yo al Señor. Y esta es la palabra para tu vida. En el año que tú mueras, en el año que tú estés dispuesto a dar muerte a aquellas cosas que tú eres el único que sabe que están en tu vida, en el año que estés dispuesto a morir, a degollar y a matar esos venenos que te están matando tu alma y tu mente y tu futuro, porque no has podido cruzar el puente a otra dimensión. Tú no has podido cruzar ese puente porque hay una piedra que te está deteniendo. Pero en el año que tú digas: Señor, hoy le doy muerte, hoy voy a matar esto para que no me mate. Y entró en la gloria de Dios. Isaías se dice que voló un serafín y trajo un carbón y se lo pegó en su boca y le dijo: ya, tu maldad ha sido borrada, tu pecado ha sido borrado, ahora vas a entrar a
dimensión de la gloria de Dios. Ahora vas a entrar a la gloria de Dios, Isaías. Ahora vas a entrar a lo que yo tenía para ti, porque has sido purificado, porque has sido lavado. ¡Hey! No tienes que esperar a que haga